Amén, hermanos, bendiciones. Bendiciones para todos, hermanos, y paz del Señor para cada uno de vosotros. Hoy una vez más estamos aquí para traer un mensaje acerca de la palabra de Dios, evidentemente como siempre, pero leyendo pude ver y entender acerca de la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Podemos entender que a veces la obediencia cuesta, ¿no? Porque va en contra muchas veces de lo que sentimos nosotros y de lo que siente la carne. Y en este último tiempo, lamentablemente vemos que hay mucha desobediencia a lo que es la palabra de Dios. Que podemos estar acumulando conocimiento, pero también a la hora de la verdad vemos que hay carencia de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, no podemos ni debemos ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, hermano mío. Vamos a leer un texto en el cual el mejor ejemplo de obediencia que hubo en toda la Biblia fue Cristo Jesús. Así que vamos a empezar con una oración, vamos a leer y vamos a introducirnos en la palabra de Dios. Amén. Señor y Padre, te agradecemos y te damos gracias por todo aquello que haces por nosotros, por todo aquello que has hecho y por todo aquello que harás, bendito Dios. Gracias, Señor, por el sacrificio que tuviste en la cruz. Gracias, Señor, por tu muerte, porque por tu muerte nosotros podemos tener perdón de pecados si nos arrepentimos de ellos, Señor. Porque sabemos que sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecado. Señor, hoy te pedimos que hables a nuestros corazones. Habla a nuestra vida. Señor, hoy te necesitamos, Padre. Por eso te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, de todos nosotros, Señor. Ayúdanos a entender esto que vamos a recibir, esto que nos vas a decir en esta hora y en este instante, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias por toda y cada una de tus bendiciones. Señor, bendice a todas las personas que están viendo, a todas las personas que ven y a todas las personas que van a ver este mensaje. Señor, que sea de bendición. En esta hora te ruego que toda distracción se vaya en el nombre de Jesús, Señor, y nos permitas entender esta palabra que nos traes a todos nosotros. Te bendecimos, Señor. Te pido que también puedan todas aquellas personas que no me vean a mí, Señor, sino que te vean a ti, que reciban esta palabra porque viene de parte tuya, Señor. Te bendigo y te doy la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, en esta hora de este lugar, Señor, y guíanos hacia la verdad absoluta que es Cristo Jesús, Señor. Toda la gloria sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, desde el versículo 7. Hebreos 5, versículo del 7 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, dice, con lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos aquí cómo Jesús fue oído por lo que padeció, como dice la Escritura. También aprendió lo que era la obediencia. La obediencia es lo fundamental que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida para obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que entender que muchas veces lo que está en la palabra de Dios va en contra de lo que nosotros sentimos, va en contra del mundo,
va en contra de la carne y va en contra muchas veces de nuestra propia voluntad. Por eso, hermanos míos, en este tiempo final, en estos últimos tiempos en el cual antes de que Cristo venga, hermano mío, es muy importante para cada uno de nosotros que decidamos y tomemos la decisión de obedecer como Cristo lo hizo, aunque muchas veces tengamos que padecer a consecuencia de la obediencia, aunque muchas veces no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor, pero que tengamos que obedecer, perseverar en la obediencia a la palabra de Dios y a lo que Cristo ha establecido en su palabra, porque de esa manera podemos perseverar en la obediencia, llegaremos hasta el fin y podremos alcanzar la promesa de pasar la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Vemos en el versículo 7 algunas partes de este texto que vamos a destacar. Dice el versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima. Esto está hablando de lo que Cristo padeció en el huerto de Getsemaní, cuando oraba al Padre con tal intensidad que aún dice que le brotaba del sudor, le brotaban gotas de sangre, de la presión que estaba recibiendo, de saber de cómo y de qué manera iba a beber él en la crucifixión la copa de la ira del Padre. Como dijimos anteriormente, el Padre entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y en eso es de lo que está hablando este texto, cuando dice que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, como dice Lucas capítulo 22, versículo 44, que dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba en agonía y cuando estaba en agonía, él no disminuía su oración, sino que dice el texto, el versículo 24 de Lucas 22, que oraba más intensamente y era tal la presión que de su sudor brotaban gotas de sangre. ¿Por qué? Esto prueba que él sabe lo que es luchar con la dificultad de la obediencia. Sin embargo, Cristo Jesús obedeció perfectamente. Por eso, hermano mío, si tú dices es que a mí nadie me entiende, es que a mí nadie me comprende, déjame decirte que mejor que Jesucristo, mejor que Jesús, no te va a entender absolutamente nadie, hermano mío, porque Él padeció todo semejante a nosotros, pero sin pecado, como dice la palabra. Amén. Vamos a leer otro texto que está en Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 44. Vuelvo a repetir, Mateo 26 del 36 al 44. Y dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse, dice, en gran manera. ¡Wow! Versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Sabéis qué quiere decir que se postró sobre su rostro? Hincó las rodillas en el suelo y puso su frente en la tierra. O sea, que puso su frente a la tierra de rodillas, dice. Por eso dice, se postró sobre su rostro, versículo 39, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez.
diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolo, se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Hermano mío, esa noche fue la noche en la que el padre le dijo no a su hijo. Fue la noche en la que él oró tres veces al padre para que pasara de sí esa copa. Y él dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. En Mateo vemos que le ruega al Padre estas tres veces si era posible que pasara la copa de la ira de él, pero aún así se sujetó a la voluntad de Dios. El Padre dijo: no es posible, hijo, tienes que beber la copa de mi ira para que ellos puedan ser salvados. Por eso dice la palabra que puesto el gozo delante de él, que el gozo delante de él somos tú y yo, hermano mío, cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando le obedecemos, hermano mío, cuando obedecemos a su palabra. Él se alegra grandemente. Por eso dice: puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, hermano mío. Como que no le importó, se sujetó a la voluntad del Padre, obedeció a la voluntad del Padre, hizo lo que el Padre quería hacer. Y así estableció la comunión libre que hoy tenemos tú, que podemos disfrutar delante de su presencia. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia cuando queramos y acercarnos a Cristo en plena certidumbre de fe. Las oraciones, hermano mío, y las peticiones que Cristo hacían eran ardientes, pronunciadas con profundos suspiros, con manos en tierra, postrado en tierra, con múltiples gemidos, de la manera más sumisa oraba Jesús en ese día. Esto es lo que nos está llamando, hermano mío. Es que cuando tú y yo estemos en dificultad, cuando tú y yo estemos en prueba, lo que hemos y debemos de hacer es ir a orar al Padre con más intensidad, a medida de que sea más agónica la situación que estás viviendo. Tienes que golpear tu carne y ponerla en servidumbre, golpear tu carne y ponerla en obediencia y decirle a la carne no lo que tú quieres, sino lo que la palabra de Dios dice, y sujeto mi carne a la obediencia de la palabra de Dios y me mantengo en obediencia a la oración, buscando el rostro de Dios hasta que Dios se manifieste, hermano mío. Por eso dice: ruegos y súplicas. Jesús suplicaba con profunda agonía, de tal manera que sudaba sangre, y todo esto, hermano mío, lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que tú y yo hoy en día podamos y tengamos salvación. Para que hoy en día, si tú no te has acercado, si te has alejado de Cristo, si aún no estás convencido, déjame decirte que hoy, ahora, en este instante, es el día de la salvación, hermano mío. Por eso no lo dejes pasar, por eso no pierdas la oportunidad hoy de restaurar, de renovar tu relación con Cristo, porque Él no espera para condenarte, Él te espera con los brazos abiertos. ¿Por qué? El Padre no está para condenarte, porque te recuerdas la parábola del hijo pródigo, que el Padre estaba a las puertas siempre esperando que el hijo volviera. Entonces así está como está el Padre, esperando a que tú des vuelta a tu corazón, te acerques a Él, te arrepientas de tus pecados y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Amén. Volvemos al texto. Versículo 7 también dice que fue oído a causa de su temor reverente. Jesús pidió, como hemos visto, que pasara de sí esa copa. Lucas 22:42 dice, diciendo: Padres, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sujetó su propia voluntad a la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo.
Por eso dice que Jesús pidió que pasara de sí esa copa y la copa no le fue quitada. La copa permaneció y él tuvo que beber gota a gota la copa de la ira del Padre. Sin embargo, dice el texto, sin embargo, fue oído, dice, por su temor reverente. Fue oído porque su oración no fue para escapar de la voluntad del Padre, sino para aceptarla, hermano mío, para aceptar la voluntad del Padre. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas. Aceptar la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios, como dice el Salmo, me ha agradado. Y porque su voluntad, una vez más, lo vuelvo a repetir, porque está escrito en la palabra de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. Por eso dice que fue oído por su temor reverente. Y por eso dice, el versículo 8 dice, y aunque era hijo por lo que padeció, wow, escucha esto, y aunque era hijo, aunque era el hijo de Dios, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto quiere decir, Dios, entronizado en la gloria del cielo, solo puede experimentar la obediencia al despojarse de su gloria del trono y humillarse como lo hizo Jesús. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, que es lo que lo vamos a leer ahora. Filipenses capítulo 2, perdón, versículo del 7 o del 5. Vamos a buscar y lo vamos a leer, porque esto es lo que nos está diciendo este texto. Amén. Filipenses capítulo 2. Vamos a empezar desde el versículo 4 para que lo podamos entender mucho mejor. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio. Esto está hablando de ti y de mí, que no tenemos que mirar por nosotros mismos. O sea, adiós al egoísmo, adiós el orgullo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, que esto es lo que había dicho ahora mismo, dice que sino que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, es lo que quiere decir, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vaya por Dios, fue obediente hasta el final. Por eso es lo que acabo de decir, que Dios estaba entronizado en su gloria, se hizo como hombre, intervino en la historia de la humanidad, creció, nació y dependió de la humanidad, sintió frío, sintió calor, sintió todas nuestras debilidades, sintió todas nuestras pasiones, sintió todas nuestras ansiedades, sintió todos nuestros miedos, los miedos de toda la humanidad, desde Génesis, desde Adán y Eva, hasta el último ser de la tierra que nazca. Él lo sintió todo y todo fue sobre él. Por eso dice que él experimentó la obediencia, la experimentó. Porque tuvo que sujetarse a las autoridades terrenales, a los gobernantes, tuvo que sujetarse a sus padres, tuvo que sujetarse y de esa manera aprendió la obediencia. ¿Esto qué quiere decir cuando dice que aprendió la obediencia? Déjame decirte esto. Jesús no pasó de la desobediencia, a la obediencia. Él aprendió la obediencia al obedecer. Te lo voy a volver a repetir. Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino que él aprendió la obediencia al obedecer. Al obedecer él aprendió la obediencia. Al obedecer él aprendió lo que se sufre, lo que se siente, lo que pasa. Jesús, como dice, aprendió la experiencia de la obediencia y parte de ese aprendizaje fue soportar la obediencia aunque no le gustara.
aunque no quisiera, aunque su carne lo sintiera extraño, como nos pasa a nosotros, hermano mío. Déjame decirte cuántas veces nos cuesta obedecer a un jefe iracundo, a un jefe que muchas veces no hace como nosotros pensamos que haga, y aún así, ¿cuántas veces nos cuesta obedecer a nuestros pastores? ¿Cuántas veces cuesta obedecer al pastor, con el cual muchas veces no estamos de acuerdo con él? Pero déjame decirte que ejemplos tenemos en Cristo Jesús, que aunque él aprendió la obediencia, porque él sufrió todo ese sentires que tú y yo sentimos cuando obedecemos. Por eso tenemos que sujetar nuestra vida a la obediencia. Tenemos que sujetar nuestra vida a las autoridades dentro de la iglesia. Déjame decirte que aunque sabemos que estamos viviendo tiempos religiosos, pero si el pastor, como dice, está conforme a la palabra de Dios, es digno de obediencia, hermano mío. Es digno de obediencia, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de vida. Considerad, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obediencia, hermano mío. Obediencia a lo que está escrito a la palabra de Dios. Obediencia a nuestros pastores si están conformes a la palabra de Dios. Y si no están del todo, hermano mío, déjame decirte que tenemos que orar por nuestros pastores que nos ha dado Cristo Jesús, que han sido nombrados conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, conforme a los requisitos que pone la palabra de Dios. Oremos por nuestros pastores, sujetémonos a ellos, hermano mío, en toda obediencia, hermano mío, en obediencia, porque la obediencia también trae bendición, como veremos. Por eso es de vital importancia, como dice el texto. Jesús aprendió la experiencia de la obediencia, y parte de ese aprendizaje fue soportar la obediencia. Él obedeció en los desafíos espectaculares. Punto 1. 2. Él obedeció en la vida ordinaria. Él obedeció de niño, de adolescente y de joven. Él obedeció en privado y en lo secreto. Él obedeció a Dios, su Padre, y obedeció a las autoridades humanas legítimas. Jesús obedeció en todas las cosas hasta el final, hermano mío. Él fue perfecto en su obediencia. Su obediencia fue perfecta. No se halló en él ni desobediencia ni rebeldía, para que nosotros tuviéramos un camino vivo, una fuerte ancla del alma, como dice Hebreos también, porque Dios es fiel en todo, es fiel en todo. En él no hay cambio ni sombra de variación. Ese es nuestro Señor. Ese es quien murió en la cruz por ti y por mí, quien sufrió toda esa presión, toda la maldad y toda la ira. Él sufrió el golpe para que tú y yo podamos disfrutar de libertad. Y aunque es necesario que nosotros también tengamos que padecer, porque el que quiera vivir piadosamente, dice las Escrituras, padecerá persecución, hermano mío. Por eso es necesario que así. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra, y su palabra es la verdad, hermano mío. Amén. Y ya para ir acabando, hermano mío, porque esto es muy breve, pero déjame decirte eso: vuélvete a Dios, obedece su palabra, porque su palabra dice: si creyeres en su corazón que Jesucristo es el Señor y lo que confesares con tu boca, serás salvo, serás salvo, serás salvo. Por eso hoy en día, si te has alejado de tu vida, si en tu vida hay rebeldía, acepta hoy el día de la obediencia a la palabra. El día de la salvación es hoy, es ahora, hermano mío, y el camino está abierto. Aprovecha hoy que la puerta está abierta aún, porque un día esa puerta se cerrará y ya no habrá más oportunidades. Por eso te digo que seamos obedientes a la palabra de Dios.
obedientes. Dios quiere un pueblo obediente, porque sobre un pueblo obediente, sobre hijos obedientes, Él disfruta, Él se goza, Él se alegra, hermano mío. Y nuestro deber como hijo de Dios es agradar el corazón de Dios. No más entristecerlo, no más herir su sensibilidad, no más entristecer al precioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros, porque Él es el que te convence de justicia, de juicio y de pecado, hermano mío. Por eso hoy te digo, hoy te invito, vete a tu lugar secreto, dobla tus rodillas, pídele perdón a Dios y restablece la relación, porque Él quiere ahora, hermano mío, Él quiere ahora tener comunión contigo. Amén. Y ya para ir acabando, hermano mío, vamos a leer versículo 8 que dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. El sufrimiento fue utilizado para enseñar a Jesús. El sufrimiento fue utilizado para enseñar a Jesús. Si el sufrimiento fue apropiado para enseñar al Hijo del Hombre, Jesús, nosotros no debemos despreciarlo como una herramienta de instrucción para nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. Si el sufrimiento fue apropiado para enseñar al Hijo del Hombre, es decir, Jesús, nosotros no debemos despreciarlo como una herramienta de instrucción para nuestra vida. Como está escrito en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2 que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme, dice, a la voluntad de Dios, hermano mío. Tenemos que vivir conformes a la voluntad de Dios. Por eso, si Cristo ha padecido, nosotros tenemos que pensar lo mismo, porque quien padeció terminó con el pecado. Si yo padezco en mi carne, te puedo asegurar que la promesa de Dios es que ese pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque está escrito en la palabra de Dios y esa es la verdad. Cree lo que dice la palabra de Dios. Es hora de volver a la obediencia. Es hora de perfeccionarnos en la obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermano mío. Lo que Dios quiere para nosotros con la obediencia en la realidad es que obedezcamos a su palabra, que obedezcamos a lo que está escrito aquí, para que aprendamos y así podemos ser edificados y crezcamos. La Biblia nunca enseña que una fe fuerte mantendrá al cristiano lejos de todo sufrimiento. Déjamelo repetirte esto. La Biblia nunca enseña que una fe fuerte mantendrá al cristiano lejos de todo sufrimiento. Por lo tanto, cuando se dice que no es necesario sufrir, como esas enseñanzas del para de sufrir, que hay en mucha esa doctrina de demonio del para de sufrir, que dicen que no es necesario que tengamos que sufrir, eso es una mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Por eso dice que la Biblia nunca enseña que una fe fuerte nunca tenga que estar lejos del sufrimiento, sino lee lo que está escrito, lee lo que sufrieron en el libro de los Hechos, lee todo lo que sufrieron los grandes hombres de la fe, tuvieron que sufrir, y aunque fueron héroes de la fe y escritos en la galería de la fe de Hebreos 11, cada uno de ellos sufrió por causa de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Los cristianos, déjame decirte esto, porque esto es verdad, porque está escrito en su palabra, y su palabra es la verdad. Los cristianos están puestos para tribulación. Te lo vuelvo a repetir. Los cristianos están puestos para tribulación. ¿Y de dónde has sacado esto? Te podrías decir, vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así:
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y así sabéis. ¡Qué tremenda palabra! Dice Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto fuisteis puestos. Así que el que quiera vivir piadosamente, padecerá tribulación, padecerá persecución, porque la palabra de Dios lo dice y sus promesas son en el así y en el amén. No hay más. Es a través de muchas tribulaciones que entramos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones es que entramos en el reino de Dios. Como dice Hechos, capítulo 14, versículo 22, que vamos a leerlo, y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo es necesario que entremos en el reino de Dios? A través de muchas tribulaciones. ¡Qué pasada, hermano mío! ¡Qué pasada! Lo voy a volver a leer. Hechos 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, animándolos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, dice, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Son necesarias, hermano mío. Por eso, que no se apague tu fe. Quiero invitarte a que no se apague tu fe, hermano mío. Que tu fe no se apague, que tu fe no descienda. Vuélvete y pídele al Espíritu Santo que encienda tu pasión por Dios. Vuelve a los caminos de Dios. No te enfríes por causa de incredulidad, por causa de haber bajado las vistas a las cosas del mundo y haberlas quitado de la voluntad de Dios y de lo que está escrito en su palabra. Vuelve a sus pies, porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de sentido. Si tú te estás alejando de la voluntad de Dios, gírate 360 grados y vuelve a la llama, vuelve a encenderte. Él es fuego consumidor. Tienes que permanecer en su presencia para que consuma todo lo que no es de agrado a Dios. Por eso dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice Primera de Pedro, como si alguna cosa rara os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gloria a Dios por su palabra, hermano mío. Con esta palabra quiero animarte. No te enfríes, no te desanimes, que tu fe no se baje, sino levántate en el nombre de Jesús y crea su palabra. Amén. Nuestros padecimientos presentes son el preludio a la glorificación, hermano mío. Nuestros padecimientos presentes son el preludio a la glorificación. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos, dice el versículo 17, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto! Esto nos invita a padecer por causa de Cristo, porque si padecemos, somos bienaventurados, hermanos míos. Amén. Vamos a volver a Hebreos, versículo 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto yo cuando leí, la verdad que me explotó la cabeza, me estalló el tarro.
como se dice en Argentina, me explotó la croqueta, me explotó el cerebro. ¿Por qué? Porque la experiencia de sufrimiento y la resurrección de Jesús lo hizo perfectamente apto para ser el autor, la fuente, la causa de nuestra salvación. Quiere decir esto. Esto lo que quiere decir que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, dice, para todos los que le obedecen. Si tú estás padeciendo persecución, si tú te estás viendo confrontado por las situaciones, aún por tu familia, si tú ves que en tu casa se está levantando tu casa y hay imposibilidad, déjame decirte que no bajes los brazos, sigue adelante, sigue perseverando, enciérrate en tu habitación, ponte a orar de rodillas y recuerda que los enemigos del hombre, dijo Jesús, son los de su casa. Por eso empieza a orar por tu familia, hermano mío. Persevera en la oración por tu familia. Y aunque se opongan, ¿sabes por qué se oponen? Se oponen porque el enemigo sabe que tu oración es poderosa delante de Dios. Si tú perseveras en obediencia a Dios, si tú perseveras en obediencia a la palabra, si tú perseveras en obediencia al ayuno, vas a ver cómo Dios va a cuidarte de mayor manera. No te desesperes, no te desanimes si se levantan en tu casa en contra tuya. Tú persevera, porque tú está la verdad, porque esta es la verdad absoluta y no hay otra verdad fuera de esta. Esta es la máxima verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo Jesús. Y fuera de esta verdad no hay más, hermano mío. Amén. Déjame decirte, algunos no quieren que Jesús sea el autor de su salvación. Quienes quieren escribir su propio libro de salvación. Lo voy a volver a repetir para que se entienda mejor. Algunas personas no quieren que Jesús sea su salvador. ¿Por qué? Porque ellos quieren escribir su propio libro de salvación. Muchos quieren salvarse por sus propios medios. Muchos quieren salvarse por sus propias obras, pero déjame decirte que la Escritura, como escrito está, nuestras obras son para Dios como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no es por obra, sino es por fe. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria de todo. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Simplemente aceptar la obra de Cristo Jesús en la cruz, porque fue absoluta, porque fue total, porque fue hasta incomprensible, como dice la palabra de Dios, donde el Padre entrega a su propio Hijo para descargar toda su ira sobre Él, para que muera en la cruz, y así a nosotros, como dice la Escritura, que cuando éramos enemigos en nuestra mente, enemigos de Dios, Él murió en la cruz por nosotros, para poder alcanzarlo y pasar la eternidad con nosotros. En esto consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre y conozcamos a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por eso déjame decirte, no te engañes, porque Dios, si tú quieres escribir el libro de tu propia salvación, si tú quieres salvarte por propio de tus medios, por propio de tus obras, Dios no va a hacer caso de eso, porque Él dio a su Hijo y eso es más que suficiente. Solo Jesús puede ser el autor de tu salvación eterna. Solo Jesús es el Salvador de nuestra salvación. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay nadie bajo el cielo, bajo la tierra por el cual podamos ser salvos. Ni Buda, ni la Virgen María, ni la Virgen de
de quien sea. Nadie, nadie, nadie. Solo en Jesucristo. Solo Jesús, como dice aquí. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así. Eso explica tanta cosa. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro mediador, no hay otro mediador, solo por Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es que entiende y comprende todas nuestras debilidades como está escrito en la palabra de Dios. Por eso, hermano mío, recibe a Cristo Jesús como tu Salvador, acepta volver a Él, porque no puedes hacer absolutamente nada en tus obras, solamente perderte más y más en tus propias tinieblas, en tus propios razonamientos, te llevarán a la condenación eterna. ¿Amén? ¿Amén? Ya comenzamos a acabar, hermano mío. Versículo 9 dice, y habiendo estado perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta salvación se extiende a todos los que le obedecen. Esto quiere decir a todos los que creen en Él. Así que aunque seas cristiano, crea a Cristo Jesús. No, porque esto no, crea a Cristo Jesús, porque la Biblia dice también, y estas señales seguirán a los que creen, pero nadie las manifiesta, ni tampoco yo, porque también me tengo que poner en ese lugar. Nadie manifiesta estas señales. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estas señales seguirán a los que creen. ¿Será que quizás no creemos esa parte de las Escrituras, hermano mío? Por eso dice que Él fue autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y para todos los que creen en Él. Amén. Versículo 10 dice, declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se vuelve a hacer énfasis en esto. Jesús es nuestro sumo sacerdote que fue declarado por Dios, no por ambición humana, sino que fue declarado por Dios nuestro sumo sacerdote que intercede a la diestra del Padre. Eso quiere decir que es nuestro abogado defensor, el paracleto que ahora mismo tenemos en el cielo, porque tenemos un paracleto que está a la diestra del Padre que aboga con nosotros. Por eso dice las Escrituras que si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso tenemos ese paracleto allí. Y el paracleto en esta tierra, que es el precioso Espíritu Santo, que nos guía y que nos conduce a toda la verdad. Amén. Le guste, hermano mío, déjame decirte esto. Le guste o no le guste, piense a quien pese, esta es la verdad y no hay más. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo es declarado sumo sacerdote para siempre. Es nuestro intercesor, que Él sí que es el que está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. No hay nadie más. No hay ni San José, no hay ni María, no hay nada. Solo Jesús, porque Él es el nombre, Él es el sacerdote, Él es el Salvador y Él es el que pagó el precio. Él es el que sufrió la cruz, Él es el que sufrió la ira del Padre. Por eso no hay nada más. Por eso le guste o no le guste, piense a quien pese. Esta es la verdad y no hay más. Punto y final. Esto es así. El verdadero intercesor es Cristo Jesús. Amén. El tema de este sacerdocio que está hablando aquí, que Él es nuestro sumo sacerdote, se desarrolla en Hebreos 7. Por eso dice aquí que tenemos mucho que decir, como dice en el versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice el versículo 11 de Hebreos 5.
Acerca de esto, ¿de qué? Acerca de este sumo sacerdote que tenemos a la diestra del Padre, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¡Wow! Tardos para oír. O sea, se habían vuelto incrédulos. Porque si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y aquí está diciendo que se habían hecho tardos para oír, eso quiere decir que había incredulidad. Mi pregunta es, ¿hay incredulidad en tu corazón? ¿Te has vuelto tardo para oír? ¿Eres tardo para oír y para obedecer la palabra de Dios? Ten cuidado, hermano mío. Porque la Biblia dice también aquí en Hebreos, mirad que en vosotros no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad te aparta de Dios. Y la incredulidad, donde actúa la incredulidad, no actúa la fe. Te lo vuelvo a repetir. Donde actúa la incredulidad, no actúa la fe. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto explica por qué el autor no toca aquí el tema de Melquisedec de inmediato. Él quiere tratar algunos aspectos básicos en este capítulo, importantes, antes de pasar a temas más complejos, pero la condición espiritual de ellos lo hacían difícil de explicar. ¿Explicarle el qué? La función sacerdotal que está haciendo Cristo a la diestra del Padre. La función sacerdotal que recuerda, y no te vayas a olvidar, de que nosotros, Dios nos ha constituido, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha hecho conforme a lo que dice las Escrituras, reyes y sacerdotes. ¿Sacerdotes para qué? Para llevar la gente a la presencia de Dios y llevar la presencia de Dios a la gente. Por eso, de vital importancia, que prediques el Evangelio, porque eres un sacerdote de Cristo. Que te pongas delante de Él, que quemes incienso, que es oración de intercesión. Es necesario que te pongas de rodillas a interceder por las necesidades de los hermanos, porque para eso nos ha puesto Cristo Jesús, porque para eso dice la palabra de Dios, que tenemos que dolernos con el que se duele, alegrarnos con el que se alegra, porque nosotros tenemos que interceder por nuestros hermanos, como Cristo lo hace a la diestra del Padre. Cristo no deja de interceder a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Si Él lo hace por mí, si Él lo hace por ti, tú tienes que hacerlo por tus hermanos, por tu iglesia, por la gente de tu familia que no creen en Dios, por tus vecinos, por tu barrio, por tu ciudad. Mira si no hay motivos para orar, mira si no hay motivos para interceder. Dejémonos ya de malgastar el tiempo en otras cosas y dediquemos tiempo a la oración. Levantémonos muy de temprano, como dice la palabra que lo hacía Jesús, y cuando aún era muy oscuro, y se iba a orar al Padre. Y si no, por la noche dice que se iba a orar y pasaba la noche orando, hermano mío, eso lo dice la palabra de Dios. Así que tiempo para orar sí que lo hay. Obedientes. Dios está buscando un pueblo obediente, un pueblo que crea su palabra, un pueblo que ponga la fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Y ya para ir acabando, porque ahora sí que terminamos. Vamos a leer algunos textos bíblicos de ejemplos de obediencia. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo de Noé. En Génesis capítulo 22, versículos 2 y 3, que dice así. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22, hablando de Noé. Amén. Dice así, y lo hizo así. Noé dice que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, conforme a la construcción del arca está hablando. Dice así, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Nosotros tenemos que hacer todo conforme a lo que Dios
nos manda en su palabra. Amén. Vamos a ver Abraham. Génesis capítulo 22, versículos 2 y 3. Génesis 22, 2 y 3 dice así. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, le dijo el Señor. Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció cuando Dios le pidió a su hijo. ¿Por qué? Porque él ya previamente había sido un héroe de la fe. Él ya previamente había visto cómo él se fortaleció en fe cuando Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo. Y él no se consideró su cuerpo como muerto cuando tenía 100 años, ni la matriz de Sara que estaba estéril, sino que él dice que se fortaleció en fe, creyéndole a Dios, y se mantuvo firme, se mantuvo, como dice la Escritura, viendo al invisible, se mantuvo y obedeció cuando Dios le pidió a su hijo. Fue obediente a la palabra de Dios. ¿Ven? Josué capítulo 11, versículo 5, dice así. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, dice su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Vuelvo a repetirlo. Josué capítulo 5, versículo 15 dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Dios manda a Moisés y Moisés obedece. Moisés se lo dice a Josué, como se lo había dicho Dios, y Josué obedeció en la misma manera que Dios se lo había dicho a Moisés. Obediencia. Perfectos en obediencia. Amén. Vemos a Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 6, dice así. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Vuelvo a repetirlo. Porque Ezequías siguió a Jehová y no se apartó de él. Quiere decir que no desobedeció, sino que obedeció. Por eso dice, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ezequías guardó la palabra de Dios en su corazón y obedeció. Así es como nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si obedecemos, también vamos a obtener las bendiciones de Dios. Algunos textos ya para acabar. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído, dice la palabra de Dios con respecto al ejemplo de obediencia, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, dice Jehová, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si nosotros obedecemos, si yo obedezco, si tú obedeces lo que está escrito en la palabra de Dios, nos convertimos en su especial tesoro. Él nos mira y nos cuida y nos dice, eres la niña de mis ojos. Agradamos a Dios. Él nos cuida. Este es el amor. Esta es la ternura de un Dios incomprensible. Amén. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice, quien tuviesen tal corazón que me temiesen, dice Dios, y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre.
Mira cómo Dios nos anima, cómo Dios está buscando a un pueblo que le obedezca a su palabra, porque dice, ¿quién diera, quien tuviese tal corazón, que me temiesen, dice, y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Si tú y yo obedecemos lo que está escrito en la palabra de Dios, tenemos promesa de bendición para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Mira si es grande el amor y la bendición de Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14 dice, y si anduvieres en mis caminos, dice Dios, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo te alargaré tus días. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si obedecemos su pacto, Dios promete alargar nuestros días. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mire atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor al olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Quiere decir que si nosotros obedecemos y ponemos en práctica la palabra de Dios, este será bienaventurado en lo que hace. Dios bendice la obra de nuestras manos si nosotros obedecemos. Gloria a Dios. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados los que se santifican. Bienaventurados los que viven en santidad. Bienaventurados los que se santifican conforme a la palabra de Dios, por la palabra de Dios y para la palabra de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Señor mío, Señor, lávame con tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Vosotros estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que yo os he hablado. Lectura de la palabra, oración, obediencia, ponerla en práctica, porque Dios promete, hermano mío, y mejor obediencia que la que tuvo Cristo no la hay. Por eso hoy quiero llamarte a la obediencia. Hoy quiero que vuelvas tu vida. Hoy quiero que vuelvas tu corazón a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Busca volver a la palabra. Permanece en la palabra de Dios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y si no te congregas, congrégate, porque ahí vas a perfeccionar la obediencia. Y recuerda que por lo que padeció Cristo, aprendió la obediencia. Así que vamos a padecer, porque a esto hemos sido llamados. Amén. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias por tu mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque es verdad que necesitamos obedecer tu palabra, como dice tu palabra. ¿Quién diera si obedeciere mi palabra? ¿Quién diera, Señor? Porque a ti te agrada que seamos, tú buscas un pueblo obediente, un pueblo santificado, un pueblo consagrado, porque en la medida que nuestra obediencia se perfecciona, nuestra santidad se perfecciona, Señor, nuestra santificación se perfecciona y podemos aún más profundamente sentir tu presencia y escuchar la voz del precioso Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Señor, por el sumo sacerdote que tenemos en los cielos, a Cristo Jesús, Señor, que intercede por nosotros, Padre. Gracias porque podemos tener perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz. Señor, en esta hora te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la majestad, porque tuyas son. Padre, en esta hora bendigo a todas las personas que están viendo este mensaje. Bendice sus hogares, bendice sus vidas. Señor, toca en esta hora, Padre. Convence, Espíritu Santo, como dice tu palabra, por amor a ti mismo. Convence de justicia, de juicio, de pecado. Quiebra los corazones para que puedan volver arrepentidos a tus pies, Señor, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, tú sufriste y padeciste en todo igual, semejante a nosotros, pero sin pecados. Ayúdanos a perfeccionarnos, ayúdanos a considerarte a ti y a ser obedientes a la palabra, a ser hacedores de la palabra, porque eso es lo que tú quieres. Bendice los hogares de mis hermanos, Señor. Bendice cada casa, bendice cada hogar. Señor, te ruego por aquellos que sufren la oposición de sus familiares, Padre, en sus casas. Padre amado, en esta hora dale una doble
fuerza, Señor, renueva su fuerza, porque tu palabra dice que da fuerza al que no tiene ninguna. Así que en esta hora sean renovadas sus fuerzas para la gloria de tu nombre. Señor, restaura toda herida, restaura toda relación rota, ya sea contigo, ya sea entre ellos. Padre, la unidad fluya, Señor, a través de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, que se acerquen a ti confiadamente, que se arrepientan de sus pecados para que puedan recibir tu perdón y esa restauración rota vuelva a ser, Señor, restaurada para la gloria de tu nombre. Te doy las glorias, te doy las gracias. Bendito sea tu nombre por tu palabra. Bendito sea tu nombre por tu sacrificio en la cruz. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano mío. Hasta la próxima y gracias por tu entusiasmo.